Hoy vamos a meternos de lleno en una de las historias más fascinantes de la medicina reciente, la de los inhibidores SGLT2. Vamos a desglosar cómo un fármaco que fue diseñado para la diabetes terminó revolucionando por completo la cardiología y la nefrología. Y esta es la pregunta del millón, la que realmente guía todo este análisis. La trayectoria de las gliflocinas no es simplemente una historia de éxito farmacéutico, es un cambio de paradigma total que está redefiniendo nuestra práctica clínica diaria. Entender cómo llegamos a este punto es de verdad fundamental. Este va a ser nuestro recorrido. Empezamos con su origen, como un simple fármaco para la diabetes. Después, vamos a descifrar sus complejos mecanismos de acción. Revisaremos la evidencia que los consolidó en insuficiencia cardíaca y la nueva era de nefroprotección. Luego, repasamos los puntos clave para la clínica. Y al final, echamos un vistazo a las próximas fronteras. Muy bien, entremos en materia. La historia arranca aquí. Los inhibidores SGLT2 nacieron con un solo propósito, uno muy claro: ser agentes para bajar la glucosa. Un objetivo que, visto ahora, la verdad se queda bastante corto. Y entonces, ¡pum!, llegó 2015, el año que lo cambió absolutamente todo. Hasta ese momento, las gliflocinas eran, para ser sinceros, una herramienta más en la caja contra la diabetes. Pero el estudio EMPA-REG Outcome fue un verdadero terremoto. Demostró que la empagliflozina hacía algo que poquísimos fármacos antidiabéticos habían logrado con esa claridad. No solo bajar el azúcar, sino reducir la mortalidad cardiovascular. A partir de ahí, el guión de la historia se reescribió por completo. Bien, la pregunta es obvia. ¿Cómo lo hacen? Porque la respuesta es mucho más sofisticada que un simple tiran azúcar por la orina. Vamos a desentrañar la biología tan fascinante que hay detrás de todo esto. La palabra clave aquí es pleiotropía, y este es un concepto fundamental para entender estos fármacos. No hablamos de una sola acción, sino de un montón de efectos beneficiosos que se riegan por todo el organismo, mucho más allá de la simple glucosuria. No es un efecto único, es una verdadera sinfonía de protección. Podemos agrupar toda esta complejidad en tres grandes pilares, una especie de trifecta de protección. Primero, el hemodinámico. Relajan la presión dentro del glomérulo y funcionan como un diurético muy inteligente, sin la activación neurohormonal dañina que vemos con otros. Segundo, el metabólico. Fuerzan un cambio de combustible en el cuerpo. Y tercero, el estructural. Combaten la inflamación y la fibrosis, protegiendo la misma arquitectura del corazón y del riñón. Y aquí es donde la parte metabólica se pone de verdad interesante, con esta hipótesis del combustible económico. Al inducir un estado de cetosis leve, le estamos dando al miocardio estresado, a ese corazón que sufre, un supercombustible. El beta-hidroxibutirato es muchísimo más eficiente que la glucosa en condiciones de estrés. Llega a generar hasta un 30% más de ATP por cada unidad de oxígeno. En la práctica, es como cambiar el motor del cuerpo, la gasolina regular, por una de alto octanaje. Una mejora de rendimiento brutal. Si entendemos estos mecanismos, el salto a la insuficiencia cardíaca es, hasta lógico, ¿no? Y es justo aquí donde los inhibidores SGLT2 pasaron de ser interesantes a ser absolutamente indispensables. Empecemos con la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Aquí, el estudio DAPA-HF con dapagliflozina fue, un jonrón con casa llena. Una reducción del 26% en el combinado de muerte cardiovascular o empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Estos no son solo números, son el tipo de resultados que nos obligan a cambiar los protocolos de tratamiento de la noche a la mañana. Pero la verdadera revolución, el territorio que nadie había podido conquistar, fue la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Por décadas, fue nuestro callejón sin salida terapéutico. Y entonces llegó el Emperor Preserve con empagliflozina, y por primera vez demostró un beneficio inequívoco, una reducción del 21% en muerte cardiovascular u hospitalización. Esto no fue un avance más, fue el hito que abrió una puerta que todos creíamos cerrada para siempre. Y el mismo edificio de evidencia sólida que se construyó en cardiología se levantó, ladrillo por ladrillo, en el campo de la nefrología. Y los resultados son, si es posible, igual de espectaculares. Vean este número: 39%. Es la reducción en la progresión de la enfermedad renal que demostró el estudio DAPA-CKD. Pero el dato más disruptivo fue otro. El beneficio era independiente de si el paciente tenía diabetes o no. Esto rompió el último lazo que unía a estos fármacos solo con la diabetes y los catapultó como una terapia nefroprotectora universal. Esta tabla es básicamente el resumen de la evidencia que lo cambió todo. Con DAPA-HF y Emperor Preserved se cubrió todo el espectro de la insuficiencia cardíaca. Con DAPA-CKD y luego con EMPA-Kidney se hizo lo mismo con la enfermedad renal crónica. El mensaje es inequívoco.
Los inhibidores SGLT2 son fundamentalmente una terapia cardiorrenal. La evidencia es abrumadora, estamos de acuerdo. Pero ahora vamos a lo práctico. ¿Cómo llevamos todo esto a la consulta, al pie de cama del paciente, de una forma segura y eficaz? Ok, hablemos de los efectos adversos. El que más vemos, sin duda, son las infecciones micóticas genitales. La incidencia aumenta, sí, pero es crucial transmitir que la gran mayoría son leves y responden muy bien al tratamiento estándar. La piedra angular aquí es la prevención. Una buena plática con el paciente sobre la importancia de la higiene. Ahora, un punto de seguridad que no podemos ignorar: la cetoacidosis diabética euglucémica. Es rara, pero potencialmente muy grave. Y la trampa diagnóstica está en su apellido, euglucémica. Como no vemos una glucosa por los cielos, es muy fácil que se nos pase. Por eso, ante un paciente con náuseas, vómitos o malestar abdominal que esté tomando un ISGLT2, hay que tener un altísimo índice de sospecha, incluso con glucemias normales. La prevención, afortunadamente, es sencilla. El protocolo es muy claro. Suspender el fármaco 1 o 2 días antes de una cirugía mayor o un procedimiento que requiera ayuno. Y el punto clave es no reiniciarlo hasta que el paciente tenga una ingesta oral adecuada y esté estable. Es una regla simple que salva de complicaciones muy serias. Otra pregunta clínica clave: ¿hasta qué filtrado glomerular podemos iniciarlos? Las guías actuales nos dan un buen margen. Se puede iniciar DAPA con un filtrado de hasta 25 y EMPA con hasta 20. Pero la recomendación más importante, y que a veces se olvida, es que una vez iniciado, el tratamiento debe continuarse aunque el filtrado baje por debajo de esos números. Los beneficios se mantienen. Pero la historia de las gliflocinas está muy lejos de terminar. Su increíble versatilidad está abriendo puertas a nuevas fronteras terapéuticas que apenas empezamos a explorar. Ya hay evidencia muy sólida de su beneficio en la enfermedad hepática por depósito de grasa, mejorando la esteatosis y las enzimas. Y lo que viene es aún más intrigante: datos preliminares que apuntan a una posible neuroprotección y a efectos antiarrítmicos directos. Sin duda, estas son las áreas que vamos a estar siguiendo muy de cerca en los congresos de los próximos años. Esta cita lo resume a la perfección. Y creo que quienes estamos en la clínica diaria podemos afirmar que no es para nada una exageración. Los inhibidores SGLT2 no solo han cambiado las guías, han cambiado la forma en que tratamos a millones de pacientes con enfermedades cardiovasculares, renales y metabólicas. Cerramos entonces con esta pregunta que nos deja mirando hacia el futuro. Ya conquistaron el corazón y el riñón. Con los datos que empiecen a surgir sobre neuroprotección, la gran incógnita es si el cerebro será el próximo territorio en ser transformado por esta increíble clase de fármacos. Sin duda, es una historia que seguirá dando muchísimo de qué hablar.